los números de exceso de mortalidad en la Argentina se ubican hoy a niveles similares a los de la pandemia. Queremos entender un poco mejor estos números, por qué se da esta situación, y por eso le damos la bienvenida al aire de Radio Urbana a Oscar Atienza. Es médico cirujano, es especialista en salud pública y ha tenido la amabilidad de atendernos. Oscar, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación, un gusto siempre. Al contrario, gracias a vos, Oscar, por atendernos. Y primero que nada, preguntarte, porque un poco tocando de oído, preguntarte si más o menos va encaminada la cuestión, tiene que ver con esto que veníamos charlando, la tasa de exceso de la mortalidad. ¿Hoy está en números pandemia? Sí, mira, creo que lo describiste perfectamente, ¿no? Cuando usamos la tasa de exceso de muertes para ver cuántas personas fallecieron de más en un año con respecto a otro. Claro. Y más allá de que lo lógico que uno piense, el común de la gente puede llegar a pensar que es normal que a medida que van pasando los años mueran mayor cantidad de personas, no es así. Uh-huh. Y si fuese así, las cifras tendrían que ser mínimas, no tendrían que superar el 1%, y ya el 1% tendríamos que empezar a buscar algún tipo de evento o problema que produce ese 1%. Cuando uno empieza a mirar algunos años que nos preocupan, por ejemplo, y compara el 2024 contra el 2023, encontramos una tasa de exceso de muerte en algunos grupos etarios que son alarmantes. Por ejemplo, en personas de más de 65 años hay una tasa de exceso de muerte del 7%, pero si analizas el grupo de más 85 años es del 9,81%. Eso no debería ser así, primero porque la expectativa de vida ha aumentado, es decir, hoy vivimos mucho más de lo que vivíamos hace 30 o 40 años, entonces es como que hay ahí un problema. Y cuando vas al número concreto, en el 2024 murieron 21.000, la tasa en general fue de 23.000 fallecidos, pero en este grupo de más 65 fue de 21.276 personas. Es decir, que estamos con cifras similares a la de las pandemias, sin pandemia mediante. Cuando vos mirás en el 2024 qué pasó, y bueno, fue cuando empezaron a molestar con este tema de los remedios, los fármacos esenciales, que le quitaron los 44 primero, después les quitaron algunos más, a los jubilados sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a tener algunas dificultades con el acceso a los fármacos. Uh-huh. Todavía no tenemos los datos del 2025. Los datos del 2025 calculo que en el transcurso del año van a estar, ya los deben tener, y yo digo, no es que espero, digo, lo que vamos a observar es también un aumento significativo en ese grupo etario, porque fue peor la situación en el 2025 que en el 2024. Digo, la problemática del acceso a los fármacos ha sido mayor. Claro. Y en el 2026 se agrega la falta de atención médica, porque ya tenés en el PAMI, por ejemplo, médicos de cabecera que están renunciando. A mí me llueven todos los días mensajes de gente que dice, me renunció mi médico de cabecera. Bueno, no solo tienen problemas para su médico de cabecera, sino que ahora la mayoría cobra un copago. Uh-huh. Entonces, el jubilado que antes se decía atender todos los meses, ahora se hace atender cada 2 o 3 meses, porque un copago significan 30 o 40 mil pesos y ese es el 10% del sueldo que tienen los jubilados. Es decir, que la situación va a tender a agravarse mucho más en el 2026 que en el 2025 y que en el 2024. Es decir, que allí tenés algunos factores que creo que hay que empezar a analizarlo, uh-huh, porque no podemos permitir que muera tanta gente en ese grupo etario. Claro. Pero si mirás en el otro extremo de la vida, en los niños aumentó la tasa de mortalidad infantil de 8 a 8.5, hacía 25 años que no aumentaba, claro, y aumentó la tasa de mortalidad materna un 37%, hacía 14 años que no aumentaba. Uh-huh. Es decir, que tenés prácticamente en todos los grupos etarios aumentos. Claro. Y eso es preocupante, ¿no? Te pregunto, Oscar, más que una pregunta, una recapitulación, porque al haber tanto número, quiero saber si me estoy perdiendo o si va o si estoy entendiendo más o menos la cuestión. Entonces,
año a año lo que varía la cantidad de muertes esperadas, uno diría por aumento de la población, un 1% es un número lógico, y en este caso, Sería lógico. claro, y estamos viendo en mayores de 65 años un 7% de mortalidad más del el promedio de año a año, y en mayores de 80 años un 9,8% más de muertes de lo que podría ser Exacto. esperable. Exacto, eso es una locura. Para que te des una idea, los que nos dedicamos a epidemiología, cuando vemos una tasa de exceso de muerte en algún grupo puntual, vamos y buscamos el motivo. Por ejemplo, si miran, yo he publicado los cuadros, esos seguramente vos los tenés por allí, Ujú. hay en el grupo etario de 35 a 39 años también hay un exceso de muerte de 9,5%, casi el 10%. En el grupo de 35 a 39. Cuando vos te vas y te fijas en las causas de muerte, porque en el anuario están las causas por las cuales murió la gente, encontrás que el suicidio aumentó en el mismo porcentaje en ese grupo. Entonces, siempre que tenés un aumento en la tasa de exceso de muerte en algún grupo etario, buscar la causa, que está la causa. Claro. En el grupo más 85 y más 65 no encontramos la causa. Cuando uno va y mira lo que pasó en el 2024 y le quitaron los remedios esenciales a los jubilados, ¿se puede morir una persona por quitarle los remedios? Imagínate que sí. Digo, si una persona hipertensa deja de tener acceso a los fármacos, va a tener un ACV, un infarto o va a terminar muerto. Digo, efectivamente eso es lo que termina pasando. Imagínate un diabético o alguna persona que tenga algún tipo de enfermedades que no pueda dejar de tomar los remedios. Es decir, que yo veo ahí un poco la causa, porque no hubo otro evento en el 2024 masivo. Tuvimos un gran brote de dengue, Claro, pero tenemos contabilizadas las personas que fallecieron allí. Fueron 800 y pico. claro. Digo, no fueron 21.000. Entonces, yo no le encuentro otra más que esta manipulación que hubo allí entre los fármacos y ahora que se le suma la atención médica, ¿no? Y Oscar, ¿qué puede llegar a visorar para lo que tiene que ver con este 2025, donde no solamente parece que el escenario es peor que el 24, sino que vos venís ya con 2 años de deterioro? Aquel cuerpo, aquel organismo Sí. que no toma el medicamento hace un año, año y medio, seguramente esas comorbilidades se han visto agravadas. Sí, no solo un tema de medicamentos, sino el tema de la comida. Yo creo que con lo que están cobrando de jubilación, 430.000 pesos no les debe alcanzar para comprar comida y comer bien. Uno los escucha cuando te consultan, comen una vez por día los jubilados, no todos, pero la mayoría hace una sola comida por día. Allí tenés deterioro, no se pueden atender como corresponde porque los médicos de cabecera ganan 2.100 pesos por cápita, es decir, es la mitad de lo que te cuesta un café en un bar. No pueden pagarle eso a un médico. Le aumentaron 300 pesos hace una semana, es una burla. Para mí es preocupante, ¿no? Porque el 2026 va a ser un año con datos y cifras muy superiores al 2025. Y el 2025 creo que va a ser un año para analizar el anuario, porque me parece que van a ir con números muy por encima de lo normal, ¿no? Porque el año pasado ya llegaron a casi 100 los fármacos, entre los que dejaron de venta libre y los que empezaron a recortar, que no se cubren, tenés casi 100 fármacos, ¿no? Con distintos grados de cobertura, que antes los recibían todos gratis, ¿no? Eran absolutamente gratis. Ahora los jubilados tienen que destinar gran parte de su sueldo, y te diría que alrededor de entre los 50 y 100.000 pesos mensuales, a comprar los fármacos. Imagínate que una persona tiene que optar entre el fármaco y la comida. ¿Qué elige? Es una decisión dura, pero la comida va a ser lo que van a terminar eligiendo. Así es que los fármacos quedarán de lado, con lo que vamos a tener morbilidades y mortalidades, es decir, enfermedades que van a complicarse. Y en todo caso, en definitiva, muchos pueden llegar a poner en riesgo su vida, ¿no? Y
En cuanto a lo que tiene que ver con esto que mencionabas de la situación en los otros extremos de mortalidad infantil y demás, te habla de una ausencia absoluta de lo que tiene que ver con la inversión en la salud. Entiendo que ahí radica cuando vos unís los dos extremos con estos índices donde se ven aumentos. Sí, vos tenés dos grupos vulnerables en la sociedad siempre, los niños y los abuelos. Y son los que más tenés que cuidar. Digo, tenemos la responsabilidad como seres humanos, no somos manada de leones, somos seres humanos, tenemos una responsabilidad. Y tenés que cuidar a los niños. No podés tener en la Argentina 7 de cada 10 niños sin vacunar o con el calendario de vacunación incompleto. Eso hizo que las enfermedades evitables por vacuna, como la tos convulsa, por ejemplo, aumente. Tenés 14 niños muertos en la Argentina en 1 año y medio por tos convulsa. Eso no se veía hacía décadas. Pero después tenés enfermedades como la varicela que ha vuelto, la hepatitis A, la B, la C, la E que volvieron. Tenés enfermedades como la tuberculosis, que estamos en un pico de los más altos en los últimos 20 años. Tenés la sífilis, sífilis de la embarazada y sífilis del recién nacido. Es decir, que están naciendo niños con sífilis, en un brote de sífilis en la Argentina histórico, nunca visto desde que nació la Argentina, desde hace más de 200 años, de la cantidad de sífilis que tenemos. Eso te habla de faltas de medidas de prevención, de promoción y protección. Ya no se reparten lo que son los preservativos, ya no hay campañas para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenés un rebrote de enfermedades por allí. Tenés las 3 enfermedades transmitidas por rata, las tenés en pico en la Argentina. Fiebre hemorrágica argentina, leptospirosis, hantavirus. Por donde mirás, dengue, zika, chikungunya. La 3, tuvimos ahora hace un mes atrás un brote de chikungunya en el norte argentino. Fiebre oropouche, encefalitis de San Luis. Todo, tenés absolutamente todos los indicadores sanitarios desorganizados. ¿Qué va a producir eso? Y va a producir un aumento en la mortalidad. Ya pasó el año pasado con la tasa de mortalidad infantil. Aumentó de 8 a 8.5, que es una locura. Y uno no ve medidas, ¿no? La verdad es que no se ven medidas como para poder frenar todo este tema. Falta inversión de parte del Estado, sobre todo del Estado nacional, ¿no? Porque hay cuestiones que las provincias no las pueden encarar porque son de alto costo. Uh-huh. Por ejemplo, comprar vacunas. Están faltando vacunas en este momento en la Argentina. Terminaron tarde con la campaña de vacunación gripal. Se debería haber empezado el 15 de marzo, terminaron hace 2 semanas atrás de repartir las dosis de vacuna. Es decir, que ni siquiera están sincronizados con las enfermedades estacionales. Veo una gran desorganización y se enojan conmigo por allí, me dicen que yo siembro el terror sanitario. Lo único que hago es leer los informes del Ministerio de Salud de la Nación, el que vos nombraste, y el boletín epidemiológico nacional que se emite todos los días miércoles de cada semana. Así que es complicado estamos.